Cada persona tiene su propia forma de jugar a Pokémon. Algunos solo se enfocan en divertirse y en los lazos que forman con estos animales ficticios. Otros buscan dominar estrategias complicadas, y otros simplemente hacen trampa para conseguir lo que quieren. Yo era un poco vago y encajaba firmemente en esta última categoría, pero tenía un amigo que siempre estaba en busca de un mayor desafío. Llevaba mucho tiempo jugando a los juegos de Pokémon, y ya necesitaba imponerse reglas propias para seguir divirtiéndose. Para los pocos que nunca escucharon sobre el reto Nuzlocke, las reglas son más o menos así. Solo se puede atrapar al primer Pokémon que aparece en cada ruta, no se pueden usar objetos curativos durante los combates, hay que jugar en el modo definir en lugar del modo cambio, y si un Pokémon se debilita, se muere, por lo que hay que liberarlo. Si todos tus Pokémon se debilitan y tienes un apagón total, se considera el fin del juego. Hay quienes adaptan las reglas a su gusto, pero mi amigo solía jugar el Nuzlocke vainilla, sin variaciones. Me contaba sobre sus hazañas en los Nuzlocke y las historias que inventaba para cada uno de sus Pokémon. Pero con el tiempo, perdió el interés por Pokémon. Me dio un par de sus cartuchos viejos, repartió otros entre sus amigos, y 1 o 2 años después su familia se mudó porque sus padres odiaban el frío y les encantaba la idea de vivir en Florida. Casi nunca toqué los cartuchos de Pokémon que me dio. Eran partidas ya terminadas, y me parecía una falta de respeto borrar sus archivos guardados, sobre todo sabiendo que había creado historias y personalidades para cada uno de sus Pokémon. Así que simplemente los guardé. Hasta que un invierno perdí el estuche donde tenía todos mis juegos de Pokémon. Creo que todavía debe estar por algún lado, tirado junto a la ruta, pero Dios sabe que jamás lo voy a encontrar. Y así fue como terminé solo con las partidas Nuzlocke ya completas de mi viejo amigo. Pensé en jugar un poco en su cartucho de Hergol, aunque sin borrar su partida. Todavía no sé bien qué pensar sobre lo que pasó después. El juego se inició normalmente, y el archivo también parecía normal. Aunque mi amigo había llamado a la partida a hacer en vez de usar su propio nombre, ya que siempre le gustaba ponerle nombres únicos a sus entrenadores, aunque me pareció raro que el último punto de guardado fuera la Casa de las Almas, en Pueblo Lavanda. Que yo supiera, no había ninguna razón para ir allí. La partida cargó con hacer frente a una tumba, con su furret llamado Silk, que significa seda en inglés, a su lado. Silk fue el primer Pokémon que atrapó después del inicial, y había sido parte fundamental del equipo hasta entrar en el Salón de la Fama, incluso sobreviviendo a su Meganium llamada Fleur, contra todo pronóstico. Todavía recuerdo la noche que se quedó a dormir en mi casa, jugando, y cómo gritó sorprendido cuando uno de los Pokémon de Lance lanzó un ataque de fuego crítico en el peor momento y derribó a Fleur. No diría que se derrumbó por completo, pero claramente le tenía mucho cariño. Aunque me dio la espalda en ese momento, te juro que creo que lloró un poco cuando liberó a Fleur. Así que, aunque me seguía pareciendo raro, pensé que quizás había ido hasta allí como una forma de rendirle homenaje a su inicial. Lo primero que hice fue hablar con Silk, ya que tengo la costumbre de interactuar siempre con los Pokémon que caminan contigo. Silk te está frotando el brazo con tristeza. Parece que está recordando algo. Nunca había visto ese diálogo antes, y ya de por sí era un poco raro, pero como casi no había pasado tiempo en ese lugar, supuse que era un texto específico del sitio que nunca me había salido en mis propias partidas. Aparte de eso, todo era más o menos normal. Me puse a recorrer diferentes zonas del juego para ver qué cosas no había hecho mi amigo en esa partida. Traté de mantener las trampas con Action Replay al mínimo por respeto, aunque admito que terminé usando algún que otro código para capturas instantáneas o multiplicadores de experiencia. Aunque técnicamente ahora el juego era mío, el equipo de hacer nunca me pareció realmente mi equipo Pokémon. Había cosas raras, eso sí. De vez en cuando, al cargar la partida, aparecía en otro lugar. Usualmente en la Casa de las Almas, a veces en la Ruta 29 o en Pueblo Primavera, y de vez en cuando en algún sitio completamente distinto, sin ningún patrón aparente. También el equipo de hacer cambiaba a veces cuando no estaba jugando, por lo general solo movía a Silk al primer lugar del grupo, pero en otras ocasiones el equipo se reordenaba exactamente como en el registro del Salón de la Fama. Salvo por un espacio en blanco donde antes estaba Fleur. Una parte de mí trataba de justificarlo como un error de la batería interna, o quizás algún efecto raro por haber usado trucos, pero sabía que era demasiada coincidencia. Aún así, el juego funcionaba normalmente, y no había mucho que pudiera hacer al respecto.
Así que cuando me daban ganas, jugaba Hergold y me obligaba a ignorar esas rarezas en la partida. Por supuesto, las cosas terminaron saliendo mal. Antes de que mis juegos de Pokémon desaparecieran, mi amigo había atrapado a Mewtwo en su partida y me lo había regalado, ya que no pensaba usarlo. Pero ahora que mis juegos se habían perdido, ese Mewtwo era prácticamente un recuerdo. Así que hice lo que cualquier tramposo con algo de dignidad haría. Usé un código para que Mewtwo reapareciera en la cueva celeste. Pensé que, de ese modo, sería casi como conseguirlo de forma legítima. Entré, atrapé a Mewtwo normalmente, y asunto resuelto. Pero justo al terminar la batalla, me sobresalté con un cuadro de diálogo inesperado. Seda parece pensativa. ¿Cómo lo hiciste? El Furret caminó de un lado a otro unos segundos antes de que todo volviera a la normalidad. Claro, Seda ni siquiera estaba detrás de mí cuando comenzó la batalla, pero esa era la menor de mis preocupaciones. Finalmente, los nervios me ganaron y simplemente apagué la DS y la dejé a un lado. No volví a jugar por un tiempo, en parte porque ya no quedaba mucho por hacer, y en parte porque el juego empezaba a darme mala espina. Ojalá al menos hubiera tenido el buen juicio de sacar el maldito juego de Election Replay. La próxima vez que jugué fue 1 o 2 semanas después, cuando decidí que era una tontería alejarme del juego solo por un texto fuera de lugar. Encendí la DS, entré al menú de Election Replay, y de inmediato noté que algo estaba mal. Había una pared enorme de códigos raros para Hergold con nombres corruptos, todos activados. En cuanto intenté desactivar uno, el juego se inició por sí solo. No hubo intro, fue directo a la pantalla de título. Estaba completamente corrupta. El fondo por el que normalmente volaba Ho-Oh era negro liso, y la textura de Ho-Oh eran bloques distorsionados multicolores. No había música, solo un zumbido agudo como el que suena cuando un juego se cuelga. El menú principal parecía normal, salvo por algunos píxeles fuera de lugar, pero el archivo de guardado estaba mal. Hacer ahora se llamaba 4 veces la letra A en mayúsculas y, aparentemente, estaba en la zona misteriosa. Como suele pasar con archivos modificados, tenía tiempo de juego infinito y la Pokédex completada. Me pregunté si algo le había pasado a Election Replay mientras estuvo guardado, y me sentí fatal. Esperaba que el juego se colgara al cargar la partida, pero lo hizo. Por alguna razón extraña, Acer estaba en el laboratorio de Profesor Elm, sin NPCs ni música. Las Pokébolas de inicio estaban ahí, aunque faltaba una y ninguna respondía al interactuar con ellas. Revisé el equipo de Acer y estaba vacío, aunque la mochila estaba llena con todos los objetos del juego. Sin otro lugar a donde ir, salí del laboratorio y encontré que Pueblo Primavera parecía una ciudad glitch. Se veía increíblemente extraña con los gráficos parcialmente en 3D de Hergold, y comencé a sentir una inquietud creciente mientras una cacofonía de zumbidos se escuchaba de fondo. Era casi imposible moverse, así que empecé a presionar botones al azar hasta que vi un letrero en pantalla. Ruta 29. Un paso más, y la pantalla cambió por completo a una versión normal, aunque vacía, de la ruta, con Acer de pie entre la hierba alta. Un sprite de Furret corrió hacia mí. Supuse que era Seda. Seda te saluda entre lágrimas. Está aliviada de verte. Ese texto fue el punto en que dejé de pensar que esto era solo un fallo de Election Replay. Seda lo siente mucho. No quería romperlo. No quería romperlo. No quería romperlo. La frase se repetía sin parar, desplazándose por sí sola. Finalmente, cuando se detuvo, el pequeño sprite de Furret abrazó al sprite del entrenador. Dejé el juego quieto unos momentos, desconcertado, antes de que apareciera otro cuadro de texto. Seda se está alejando. Tú no eres Acer. ¿Quién eres? El sprite de Furret se deslizó hacia atrás. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Sería porque el nombre del entrenador había cambiado, o porque yo no era la persona correcta jugando? Traté de sacarme ese pensamiento de la cabeza, pero ya esto se salía por completo de los límites de lo que un juego debería hacer. Mi amigo jamás había sido del tipo que hackea. Seda salió corriendo de la pantalla y fui tras él. La ruta se volvió cada vez más larga y distorsionada, hasta convertirse de nuevo en una especie de ciudad glitch. De pronto, la ruta terminó y aparecí en la zona misteriosa. Se escuchaba el sonido de fuego crepitando, pero el fondo era completamente negro. Mientras caminaba, se oían de forma intermitente los gritos de Megan y Umi Furret. Me topé con un pequeño conjunto de píxeles gris oscuro, difíciles de ver en el fondo negro, y los examiné. Es un montón de cenizas. Dijo el juego.
Había un sendero que salía de allí, y sentí que debía seguirlo. Los gritos se volvían más fuertes a cada paso. Al final del camino había la silueta gris de un chikorita. De alguna manera, lo comprendí todo en ese momento. Me acerqué para hablar con el chikorita, pero en cuanto me acerqué demasiado, comenzó un combate. Fleur, 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 quiere. Había un espacio enorme en el medio, que tardaba en desplazarse. El sprite de Acer era solo una silueta, y Fleur, del otro lado, no tenía sprite alguno. Por alguna razón, ya tenía el estado alterado de quemadura. Al parecer, yo no tenía Pokémon, pero aún así, Seda salió a combatir. El sprite de Seda se veía mal. Tenía la paleta de colores que normalmente tenía Acer, pero aplicada de forma desordenada, dándole un aspecto desagradable con tonos rojizo anaranjados, negros y color piel. Su rostro estaba completamente cubierto por un amasijo de bloques blancos, con una textura similar al glitch Pokémon que aparecía cuando tenías el equipo vacío. No apareció ningún texto del tipo ¿qué debería hacer Seda? La caja de texto simplemente permaneció vacía. Sin saber qué más hacer, revisé los movimientos de Seda. Todos tenían nombres corruptos e ilegibles, sin tipo, y cantidades absurdamente altas de PP. Elegí uno al azar, sin esperanzas. Seda no te conoce. Seda se acobardó. Vaya. Fleur usó combate. Fue entonces cuando el sprite de Fleur finalmente apareció, y de inmediato me sentí mal del estómago. Era un chikorita en lugar de un Meganium, y todo su cuerpo parecía carbonizado. Estaba en una postura débil, como si fuera a colapsar en cualquier momento, y tenía la flor de un Meganium alrededor del cuello, aunque completamente chamuscada. Su cuerpo era en su mayoría de un gris ceniza apagado, pero había algunas manchas marrón rojizas que supuse eran quemaduras. Sus ojos eran completamente rojos, con pequeñas pupilas blancas, y parecía estar aterrado, sufriendo. O ambas cosas. Seda recibió una cantidad mínima de daño por el ataque. Fleur no está bien. Dijo el juego simplemente, antes de que Fleur recibiera un enorme daño de retroceso y un poco más por la quemadura. Seda está suplicando perdón. Esto no era lo que debía ocurrir. ¿Qué se suponía que debía pasar entonces? ¿Qué hizo Silk? Seleccioné otro movimiento, adivinando que probablemente volvería a desobedecer. Silk te ignora por completo. Silk intenta desesperadamente abrazar a Fleur, pero se retira por el calor. Una vez más, Fleur usó fuerza bruta y terminó hiriéndose más a sí mismo que a Silk. Su salud se redujo a una pizca, y luego el daño por quemadura lo debilitó por completo. Fleur se quemó de nuevo. Esperaba que el juego volviera al mapeado principal, pero no lo hizo. Silk grita. Silk está manipulando algo. Esto puede arreglarse. El sprite de Silk se distorsionó aún más, partes de él estaban fuera de lugar. Esto puede arreglarse. Esto puede arreglarse. Esto puede arreglarse. Cada vez, la pantalla se volvía más glitcheada, siendo Silk el más afectado. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. De repente, grité y casi se me cae la DS. El Action Replay se estaba calentando rápidamente, volviéndose doloroso al tacto. ¿Qué demonios? Silk estaba usando códigos de trampa directamente. El texto se desplazaba frenéticamente sin que yo tocara nada, y la pantalla era casi irreconocible salvo por Silk, que ahora tenía un tono rojo oscuro y era más glitch que Furret. Ya está, ya está. Acer, ¿estás ahí? Lo arreglé, él volvió. Supuse que era Silk hablando directamente ahora, y me sentí horrible por ser la persona equivocada para estar jugando este juego. No era a quien Silk necesitaba ver. Un chikorita, supongo que era Fleur, apareció en el otro lado del campo, peor que antes. Su cuerpo tenía grietas blancas como tiza, y partes de él ya se habían deshecho en cenizas. No está peor ahora, lo siento, no quería esto. El texto simplemente se cortó ahí. La pantalla se mantuvo así por un rato. Había un chillido espantoso que iba aumentando lentamente desde los altavoces, pero mis manos temblaban tanto que ni siquiera alcancé el control de volumen. Todavía me pregunto por qué no apagué el juego en ese momento. Tal vez sentía que tenía que llegar hasta el final, por mi amigo lejano. De pronto, apareció otro cuadro de texto que me sobresaltó. Silk usó deseo cura. Pero falló. Silk usó deseo cura. Pero falló. Silk usó deseo cura. Pero falló. La salud de Fleur seguía disminuyendo por la quemadura.
Siguió ocurriendo una y otra vez, y pensé que el juego estaba atrapado en un bucle, hasta que me di cuenta de que aún podía usar el menú mientras Silk hacía lo suyo. Así que hice lo único que se me ocurrió. Usé una Master Ball en Fleur. Ni siquiera se agitó antes de atraparlo, y el combate terminó de inmediato, sin fanfarria ni pantalla para ponerle mote. El mapeado principal lucía igual que antes, aunque ahora había un montón más grande de cenizas donde estaba parado Fleur. Silk también estaba allí, alternando entre parecer un furret normal y un signo de interrogación rojo oscuro. Se acercó a Cer, o a mí, supongo, y hubo una pequeña animación de abrazo. Silk te abrazó y lloró. ¿Quién eres tú? ¿Y Fleur? No estaba seguro de qué preguntaba exactamente esa última parte. Quizás si Fleur estaría bien. Haré todo lo que pueda por Fleur, ¿sí? Le susurré a la pantalla del juego. El juego no dio indicios de haberme escuchado, pero igual sentí la necesidad de tranquilizarlo. Después de todo, ya había dejado atrás toda pretensión de que esto fuera un juego normal. Abrí el equipo, con cautela. Fleur estaba ahí, y aunque seguía viéndose terrible, me alivió ver que al menos no se había deteriorado más. Su página de resumen era un desastre glitch, con todas sus estadísticas ilegibles. Su habilidad ahora era simplemente carbonizado, con la descripción. Intentando engañar a la muerte. Intenté usar un restaurar todo en él, pero solo le curó la salud, no la quemadura. Cerré el menú del equipo y caminé por la zona misteriosa vacía. Aunque Fleur no aparecía detrás mío, Silk me seguía, siempre a un paso de distancia para que no pudiera hablar con él. Tras un rato de caminar, de alguna manera terminé en la casa de los recuerdos otra vez, aunque ya no me sorprendía. Otros Pokémon caminaban por ahí, y los reconocí como los que mi amigo había capturado como Acer. Todos parecían aliviados y felices de ver a Acer y a Silk, pero luego reaccionaban con miedo y se alejaban cuando el spray de Silk se glitcheaba. Silk los ignoró por completo y caminó directamente hacia una tumba que reconocí como la que la partida había estado moviendo cada vez que no jugaba. Me acerqué lentamente a Silk para hablar con él. Silk está de luto por Fleur. Parece arrepentido. Sin que yo hiciera nada, el esprite carbonizado de Fleur apareció al lado de Silk. Silk inclina la cabeza ante sus otros amigos. No hay forma de volver a como era antes, ¿cierto? Los dos se dieron la vuelta y lentamente salieron por la puerta juntos, dejando a los demás atrás. Entonces sentí que el Exxon Replay comenzaba a calentarse de nuevo y aparté mis manos. En cuanto lo hice, la consola se reinició completamente. Con algo de duda, volví a iniciar el juego, y esta vez se saltó por completo el menú del Exxon Replay. El archivo de guardado está dañado. Se cargará el archivo anterior. El archivo estaba exactamente donde lo había dejado antes de todo esto, en la cueva celeste. Pero dos cosas principales habían cambiado. El nombre de Acer seguía siendo varias veces la letra A, y Silk había desaparecido por completo. Mi Exxon Replay nunca volvió a funcionar bien después de eso. Comenzaba a sobrecalentarse cada vez que lo usaba en juegos de Pokémon, y si intentaba forzar encuentros de iniciales o Pokémon únicos, simplemente no funcionaba. El Hergold de mi amigo, en cambio, volvió a ser completamente normal. Los archivos de guardado nunca volvieron a moverse de lugar, el equipo no se ajustaba solo, y desde luego, nunca más volví a escuchar de Fleur o Silk. Todavía no sé qué pensar de lo que pasó. Ni siquiera se lo he contado a mi amigo, porque no estoy seguro de que pudiera hacerlo. Solo me pregunto si, quizás, si yo hubiera sido la persona que Silk necesitaba en ese momento. Quizás yo podría haber ayudado a ambos.